El Banco Central Europeo, fíjese usted, desde los años 50 aparece el proyecto de generar una unión de países en Europa, propuesto por los considerados sus padres, el señor Jean Monnet y Robert Schuman, la cual se cristalizó en la Unión Europea como un medio de integración para buscar la paz y la prosperidad de los países europeos. Los Estados miembros de la Unión Europea delegaron parte de sus funciones soberanas como gobierno a instituciones de la Unión Europea en áreas como el mercado interno, el comercio exterior, la agricultura, la pesca y el medio ambiente. A este acto se le llama la integración europea y la idea era pues que las decisiones se pudieran tomar en pro del bien de Europa y no por los intereses meramente de cada país en aislado. En 1991, con el Tratado de Maastricht, se da inicio formalmente a la Unión Europea como la evolución a lo que tenemos ahora de lo que antes se conocía como la Comunidad Europea. El euro comenzó a utilizarse en 1999, pero quedó como moneda única en funciones desde el 1 de enero del 2002. Actualmente existen 27 miembros en la Unión Europea y 18 miembros en la eurozona serán el próximo año. Las 5 principales instituciones de la Unión Europea son el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la representación de los Estados miembros, la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de esta Unión, la Corte de Justicia, la Corte de Auditores, y en cuanto al manejo económico, bueno, pues existe el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fue diseñado en medio del boom económico de mediados de los años 90 y prohibía que los Estados miembros de la Unión Europea corrieran con déficits presupuestales mayores al 3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, pasando el boom, ha sido problemático mantener dicho compromiso que fue incluido en este Tratado de Maastricht. Posteriormente se agregó una serie de causas por las cuales se podría exceder este déficit. En 2011 se fortaleció este pacto una vez más y se fijaron fechas casi definitivas, ¿no? Porque ya hemos visto que estas se han modificado, para que los países alinearan nuevamente el tope del 3%, pero pues han tenido que dar prórrogas a los miembros más débiles de esta eurozona por la crisis de deuda que han estado viviendo, que se agudizó desde el 2010 y donde pues se ha tenido que rescatar por lo menos a 3 miembros de la eurozona con grandes programas y hay otros 3 que pues o están con rescates más pequeños, como el caso de España, o en fila de pedir un rescate. Los países que exceden sus límites de déficit presupuestal deberían de pagar una multa de aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto, lo que supone una paradoja que ha sido enormemente evidente en esta crisis de deuda de la eurozona, puesto que los países con estos déficits pues no tienen para mantener sus finanzas a pesar de estos excedentes, y mucho menos si se les obligara a pagar tales multas, lo que evidentemente solo conduciría al abandono de la Unión Europea. Otra crítica a esta regla es que hace un enfoque más agudo en la estabilidad económica que en el crecimiento en sí. En 2005 se relajaron las reglas fuertemente por las quejas de que el tratado era demasiado estricto, y estas las había esgrimido Alemania y Francia principalmente, y entonces se generaron flexibilizaciones al Pacto de Estabilidad y Crecimiento para que Alemania, Francia, Italia y Portugal pudieran tener más tiempo para reequilibrar sus presupuestos. En 2012 Alemania fue uno de los que más pugnó por la disciplina fiscal de los miembros de la eurozona, ahora que pues esta goza de un extraordinario crecimiento versus el agobiante peso de los presupuestos inflados para sostener los sistemas financieros luego del colapso de Lehman Brothers en países como Irlanda, Portugal o España. En cuanto al tema del Banco Central Europeo, porque hemos hecho este resumen de lo que es la eurozona, porque no se puede entender esto del Banco Central Europeo sin este background que le acabo de pintar. Bueno, pues para la eurozona se separa en 2 partes el manejo de su política económica. Por una parte, el Banco Central Europeo, que es quien concentra el destino de los 17 países que forman al grupo, y por otra parte, las políticas fiscales que se deciden en los distintos gobiernos de forma, pues hasta ahora se supone que soberana. El objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios, el crecimiento estable y no inflacionario, según lo que está descrito en sus estatus fundados en el Tratado de Maastricht. Mantiene una reunión de política monetaria mensual, de la que se lanza al final un comunicado de su decisión a las 7:45 hora del este de Nueva York, el mismo día. Posteriormente, a las 8:30, el presidente del Banco Central Europeo y su vicepresidente mantienen una conferencia de prensa. El Banco Central Europeo
no emite minutas de sus reuniones de política monetaria. Sin embargo, esto se compensa con la conferencia de prensa donde dan su perspectiva económica y detallan las decisiones tomadas durante la Junta de Política Monetaria. Como el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que es quien toma las decisiones de las políticas monetarias, está formado por los gobernadores de los 17 bancos que conforman al Banco Central Europeo, en lo que llaman el Eurosistema de Bancos Centrales. Para mantener una línea clara de cara al público, sus debates se dan en privado y de cara al público deben de manejar o deberían de manejar una voz unificada. Digo deberían porque ya en los últimos meses hemos visto cómo las tensiones que tienen en cómo se debería de conducir la política monetaria, pues ha generado que haya de repente declaraciones, digamos, en solitario, ¿no?, por parte de los banqueros centrales que no están de acuerdo con lo que decidió la mayoría, y ya hemos tenido que ver que pues de repente se les recuerde este mandamiento de voz unificada, por lo menos, por ejemplo, al gobernador del Bundesbank, del Banco Central de Alemania. El objetivo inflacionario del Banco Central Europeo es el 2% del índice de precios al consumidor armonizado, el cual funciona como un techo. El Banco Central ha expresado continuamente que su objetivo es que el índice de precios al consumidor armonizado se coloque por debajo pero pegado al 2%, lo cual es una postura más rígida que la de otros bancos, como por ejemplo el Banco de Inglaterra. Adicionalmente al objetivo inflacionario, el Banco Central Europeo maneja otra referencia pilar en su mandato y es una tasa de crecimiento del 4.5% para la masa monetaria, la del tipo M3, que contempla contratos de deuda a más de un año. Se piensa que el Banco Central Europeo, al tener como su accionista mayoritario al Bundesbank, porque está formado por la unión de todos estos bancos centrales de los miembros socios, que es el más puro seguidor de la escuela prusiana, pues se piensa que en gran medida el Banco Central Europeo entonces sigue con esta influencia en la toma de sus decisiones. En el eurosistema de bancos se incluye además a los bancos de la eurozona, al Banco de Inglaterra, el Banco Nacional de Dinamarca y el Sveriges Bank de Suecia. Estos tres miembros no comunitarios son miembros especiales que mantienen sus decisiones de política monetaria de forma independiente y ayudan también en temas administrativos como la obtención de datos estadísticos, información y consultas. El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el responsable de la implementación de las políticas del Banco Central Europeo, está conformado por el presidente, el vicepresidente y 4 miembros más de reconocida trascendencia profesional en temas de política o banca, y son nombrados por los Estados miembros por recomendación del Consejo de la Unión Europea, luego de consultar al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El Banco Central se ocupa de las tareas de determinación de la política monetaria, conducción de operaciones de divisas, tenencia y mantenimiento de las reservas de los miembros de la eurozona, el vigilar el comportamiento estable del sistema de pagos, autorizar la emisión de billetes, la recolección de información estadística en cooperación con los bancos no miembros, y bueno, pues se espera que a partir de el 2013, 2014, porque la verdad es que ha sido una fecha que desde verano del 2012 se le dio, digamos, entre comillas, en papel. Debería de ser eventualmente el supervisor también bancario único. Este ha sido un proceso de trabajo en marcha que se espera concluya, pues le decía yo, en el 2013, cuando había preparado este documento, que ya tenía algunas semanas por lo menos, pero bueno, pues ahora parece que podría ser en el 2014. En una primera etapa, en el verano de este año, debería de ser capaz de controlar a los bancos sistémicamente riesgosos, pero eventualmente su poder se extendería para regular a toda la banca en su totalidad. A esta última parte pues se ha negado Alemania vehementemente. Desde la aparición de la crisis subprime, el banco conduce su política monetaria por medio de 2 tipos de herramientas, las que ha denominado herramientas estandarizadas, como es la fijación de los tipos de interés, y las no estandarizadas, conduciendo operaciones de inyecciones de liquidez en el sistema financiero, dentro de las que se han destacado 2 inyecciones de financiamiento de largo plazo, préstamos que eran de 3 años, cuando normalmente las operaciones de liquidez de largo plazo eran de 3 meses nada más. Esas fueron conocidas como Altro, LTRO, conforme las necesidades de fungir como prestamista de última instancia para el sistema bancario pues fueron creciendo. Un intenso debate alrededor de este tema se instaló, del cual muy elegantemente salieron al paso diciendo
que con sus herramientas de política monetarias no estandarizadas no estaban monetizando la deuda de los países débiles de la eurozona, es decir, comprar los bonos de los países endeudados, sino que lo que están haciendo es reparar los canales de transmisión de la política monetaria de la eurozona, emparejando los niveles de tasas entre los miembros. Con esto han sentado un precedente tácito de ser un prestamista de última instancia para la eurozona, como suelen ser la mayoría de los bancos centrales. Desde la primera mitad de la primera década del 2000, el Banco Central Europeo ha sido uno de los principales propulsores de la transparencia en la política monetaria, seguida después por otros bancos centrales como la Reserva Federal, que actualmente también suele realizar conferencias de prensa con el fin de explicar a los participantes del mercado de forma más clara su visión de la economía y el mercado. El Banco Central Europeo mensualmente emite un boletín una semana después de su decisión de política monetaria, aunque este tiene más la fama de ser meramente una copia fiel de las declaraciones de política monetaria emitidas previamente por el director del banco en la conferencia posterior a la decisión de política monetaria. Como todos los bancos centrales, el Banco Central Europeo está obligado a rendir cuentas al Parlamento y también genera presión a todos los bancos para mantener depósitos en cada uno de sus bancos centrales en los países de origen de las instituciones bancarias en cuestión, pagando las tasas de interés por estas reservas depositadas. Bueno, pues ahí tiene usted lo que es la información, digamos, más comprimida sobre precisamente el funcionamiento del Banco Central Europeo, una institución que ha trabajado mucho por defender su autonomía. En algunas ocasiones en el pasado se ha visto como por el simple hecho de que le sugieran para dónde dictar política monetaria, ellos terminan decidiendo para el lado contrario simplemente por defender su autonomía. Y en las discusiones que actualmente hay de hacer públicas las minutas o no de las decisiones de política monetaria, pues se esgrime mucho el argumento de que este podría ser perjudicial, porque hay que recordar que cada uno de los miembros, de los representantes de los bancos centrales en la administración del Banco Central Europeo, no asiste, se supone, a las decisiones de política monetaria con la visión de su propio país, sino que asiste con la visión del bien del conjunto. Entonces se piensa que hacer público que tal o cual país votó a favor o en contra de tal medida que pudiera afectar o beneficiar a los países de donde son originarios, podría generar que pues de repente perdieran su puesto dentro de su propio banco para cambiarlo por alguien que pues haga mejor la chamba de defender los intereses de su país con respecto a los intereses globales, que en realidad se supone que es el carisma que tiene el Banco Central Europeo.